Normalmente pensamos en nosotros mismos como una unidad definida e integral, pero biológicamente podemos afirmar que somos un conjunto de miles de millones de pequeños autómatas o robots. Estas máquinas biológicas diminutas han sido etiquetadas con el nombre de células y podemos definirlas o caracterizarlas de diferentes formas. En los organismos que consideramos vivos, adaptados al ambiente por selección natural y desarrollados tras un largo proceso conocido como evolución, la célula representa la unidad morfológica y funcional que los organiza. La célula es una máquina viviente, una unidad definida por una membrana que la distingue, pero que no la aísla de su medio, pues la máquina viviente, como toda máquina conocida y creada hasta ahora, requiere de materia y energía que obtiene de su entorno. Las células también son fábricas químicas. En ellas se producen o sintetizan los materiales necesarios con los que, de acuerdo al plan escrito en los genes, construirán un vehículo de supervivencia. El surgimiento de la célula fue solo el primer paso en el desarrollo de vehículos cada vez más sofisticados. Vehículos vivientes sometidos a la selección natural y a la evolución. En esencia, podemos definir a la célula como la unidad fundamental de los seres vivos que se encuentra delimitada por una membrana y tiene la capacidad para actuar de forma autónoma. La definición de célula implica que no existe un único tipo, podemos encontrar células de diversas formas y tamaños. Sin embargo, por su organización fundamental, es posible clasificarlas en dos grandes grupos, eucariotas y procariotas. Las células del cuerpo humano se denominan células eucariotas. El material genético se encuentra dentro de un núcleo bien definido. Por el contrario, en células sin núcleo definido, el material genético se encuentra disperso en el interior. A este tipo de células se les denomina procariotas. Dentro de las células eucariotas existen diversos tipos. Entre ellas destacan las células de animales y plantas. Sin embargo, hay que anotar que los hongos y muchos protistas presentan algunas características propias. Para fines prácticos, veamos solo el contraste entre una célula animal y vegetal. La célula animal no tiene pared celular. La célula vegetal tiene una pared celular exterior de la membrana plasmática. La célula animal no posee cloroplastos. La célula vegetal frecuentemente tiene cloroplastos que tienen clorofila. La célula animal solo posee vacuolas pequeñas. La célula vegetal posee vacuolas muy grandes. La célula animal nunca tiene granos de almidón, a veces tiene de glucógeno. La célula vegetal frecuentemente tiene granos de almidón. La célula animal generalmente tiene forma irregular. La célula vegetal tiene forma regular. La célula es como una maquinita y en su interior, entre una emulsión coloidal muy fina de aspecto granuloso, llamada citoplasma, existe un conjunto de elementos celulares también llamados organelos. Estos elementos desempeñan diferentes funciones vitales para la célula. La célula consiste en la organización de varios elementos que le dan estructura e intervienen en su funcionamiento. El primero de estos elementos que encontraremos en nuestro viaje es la membrana celular. Sin membrana no podríamos hablar de la célula. La membrana quizás surgió como un dispositivo para contener aquellos compuestos químicos útiles y evitar su filtración hacia el exterior de la célula. Pero la membrana no aísla a la célula del exterior de manera hermética. Posee una permeabilidad selectiva. Esto significa que es capaz de impedir la salida de algunas sustancias y permitir la entrada de otras. El retículo endoplasmático es un complejo sistema de membranas plegadas. Se encuentra en la célula animal y vegetal, pero no en la célula procariota. En la superficie del retículo se realizan los procesos bioquímicos de intercambio y síntesis. También participa en el transporte de compuestos. El aparato de Golgi es un organelo presente en todas las células eucariotas, excepto en los glóbulos rojos y las células de la piel. El aparato de Golgi es como un sistema de paquetería. Se encarga de la modificación, distribución,
envío y etiquetado de macromoléculas que han sido sintetizadas en el retículo endoplasmático. Estas macromoléculas son enviadas desde aquí a donde corresponda, fuera o dentro de la célula. Los lisosomas utilizan enzimas para reciclar los diferentes organelos de la célula, englobándolos, digiriéndolos y liberando sus componentes en el citosol. Los cloroplastos son los organelos celulares que en los organismos eucariontes fotosintetizadores se ocupan de captar y utilizar la energía del sol. Los cloroplastos contienen clorofila, el pigmento que da a las plantas su color verde y que permite que realicen el proceso de fotosíntesis. La mitocondria provee la energía que la célula necesita para moverse, dividirse y secretar productos. Tienen un papel indispensable en el metabolismo y la respiración celular. Son del tamaño de una bacteria y existe la teoría de que su origen es bacteriano. El núcleo celular es una estructura característica de las células eucariotas. Contiene la mayor parte del material genético celular organizado en cromosomas basados cada uno en una hebra de ADN. Una de las funciones más importantes del núcleo es mantener la integridad de los genes y dirigir la actividad celular, pues contiene el programa genético que dirige el desarrollo y funcionamiento de la célula. La célula está rodeada por una pared o membrana celular, pero no está totalmente aislada de su medio. La célula requiere de intercambio de materia y consumo de energía para su correcto funcionamiento. Formas de vida, desde las bacterias hasta los mamíferos, dependen de la realización de reacciones metabólicas reguladas por enzimas o catalizadores específicos. A nivel celular, podemos definir el metabolismo como el conjunto de reacciones y procesos físico-químicos que ocurren en una célula. Estos procesos necesitan energía. La célula necesita combustible para funcionar. Así como nuestras máquinas admiten un determinado tipo de combustible según el trabajo a cumplir, las células también requieren combustibles específicos. Cualquier organismo viviente conocido tiene la necesidad de convertir energía de su fuente original a formas aprovechadas para echar a andar los diferentes sistemas que componen sus células. En las células, el combustible más importante es el adenosintrifosfato, conocido también por sus siglas como ATP. El adenosintrifosfato es una molécula que consta de una purina, adenina, un azúcar, ribosa y 3 grupos fosfato. Gran cantidad de energía utilizable para las funciones biológicas se almacena en los enlaces de alta energía. Estos unen los grupos fosfato y la energía se libera cuando uno o dos de los fosfatos se separan de las moléculas de ATP. El compuesto resultante se llama adenosindifosfato, con siglas ADP. Y también adenosin monofosfato, con siglas AMP. El ATP también se puede emplear para que algunos sistemas de transporte muevan iones activamente a través de las membranas, como es el caso de la transmisión de señales nerviosas. Esta sustancia también puede proporcionar directamente la energía necesaria para que las fibras musculares se contraigan y produzcan así el movimiento. Como en el caso del ATP, a las reacciones o fase degradativa de moléculas complejas como glúcidos, lípidos y proteínas. Un ejemplo más de la reacción catabólica es la glucólisis, un proceso por el que, en 10 pasos, se degrada la glucosa produciendo ATP y 2 moléculas de piruvato. El piruvato proporciona al cuerpo ácido pirúvico, un compuesto natural que desempeña papeles importantes en la fabricación y el uso de la energía. Otra parte del metabolismo es la fase biosintética o constructiva, donde las reacciones anabólicas utilizan energía ya liberada para rehacer enlaces químicos y construir componentes de las células como son las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los polisacáridos. El catabolismo y el anabolismo son procesos acoplados que hacen al metabolismo en conjunto, puesto que cada uno depende del otro. El metabolismo sigue una secuencia de reacciones bajo la intervención de diferentes enzimas. Las enzimas son cruciales en el metabolismo
porque agilizan las reacciones físico-químicas. De igual modo que el metabolismo integra el catabolismo y el anabolismo, las reacciones físico-químicas absorben o liberan energía. Si absorben energía, son reacciones endotérmicas. Y si liberan energía, son exotérmicas. Temas selectos de Biología 1 es una materia complementaria a tus cursos de biología. La ciencia de la vida es compleja y extensa. Puedes conectar los temas y conceptos expuestos con otros cursos de ciencias naturales o con otros aspectos del conocimiento general. De ti depende establecer más conexiones y autodirigir tu aprendizaje.